Another pale moon sets in this nowhere town. I stretch and I yawn to cast the night's dregs down. Two sugars and cold white coffee. Wake up as the band dogs groan. It's just another morning washing over these rugged shores. Another day stands still in this wet little town. The children let their lungs out and scream in chorus on herds of rainbow sails. Windless little monsters never tired. It's just another day flying by over their tiny head. I had a dream in my mind, a memory. Yeah, I had a dream in my mind, a memory. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al tercer aniversario de Open Folk en Barcelona. Estamos muy contentos de poder estar, aunque sea a la distancia, con ustedes y un poquito más cerca con los músicos que formaron parte de nuestra historia, que vamos a entrevistar hoy. Cuando digo vamos, en realidad yo no voy a estar aquí. Yo hoy vengo a saludarlos solamente, pero el anfitrión será también el primer invitado de esta noche, que es ni más ni menos que Brian Zitowski. Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hermano, ¿cómo estás tú? Muy bien, qué bueno tenerte acá. A mí es hermoso estar aquí. Te veo vestido para la ocasión, vas a estar entrevistando a todos los músicos de esta noche. Sí. Muchas gracias por... Es que en el momento que se nos ocurrió esta idea, te vimos a vos acá, sentado donde estoy yo, en realidad te vimos a vos. Bueno, me alegra mucho siempre ser parte de este proyecto y pues nada, ansioso de empezar y conocer a los colegas, algunos que ya los conozco, ¿no? De que he compartido alguna que otra fecha, alguna que otra Open aquí, pero bueno, muy contento de verdad de que me hayan elegido para esto. Contame, ya van, que nos conocemos, van como 6 años, ¿no? De cuando comenzó Open Folk. Vos, de hecho, fuiste el primer músico en llegar a la Open Folk en Buenos Aires en 2014. Sí, siempre digo que fue mi papá el primer músico en realidad que estaba de visita, que lo confundieron con un inspector del gobierno. Yo lo vi, claro, lo vi ahí un hombre grande y muy serio en la puerta mirando para todos lados. Yo dije, no. Mi papá le gusta llegar temprano a todos lados. Llegó el inspector antes de que empiece el evento, ya empezamos mal. No, llegó el señor que me enseñó a tocar la guitarra. De hecho yo fui de los primeros en entrar y pues nada, lucía completamente diferente. Y fue un momento ver en Facebook un amigo en común que teníamos, una amiga en común que teníamos, compartiendo el flyer del evento y pues nada, ese momento yo venía de tocar con varios proyectos, todos no habían prosperado, no encontraba el espacio, digamos, para empezar a tocar y bueno, di con esto y dije, hey, qué buena idea, y pues nada, fui para allá y la verdad que me encontré con algo que me resultó fantástico para mí y para todos los que fueron. Un poco caótico esa época, ¿no? Caótico fue una cuestión, no caótico, sino un caos lindo. Conocer a nuevos músicos, se dio un escenario donde uno podía estar y desarrollar su arte, descubrir nuevas facetas, juntarse con otros músicos para generar otros proyectos. La verdad que es algo que
hace falta siempre en el mundo de la música. Un escenario para uno probar y desarrollar y mostrar. Y eso es lo que han hecho ustedes y para mí significa una gran cosa. Total, mira, cuando nosotros empezamos esto con Fede Petro, mi compañero en todo este lío, el plan fue un poco eso, ¿no? Conocer a los músicos que estaban haciendo lo que a nosotros nos gustaba, pero que no estaban tocando en ningún lado. Y No había como... no había un circuito armado en ese momento en Buenos Aires. Y cuando me vine ahora acá hace ya 3 años a Barcelona, con la idea de traer Open Folk, también vine en realidad sin saber qué pasaba en el circuito. Y me pasó un poco lo mismo. Por ahí, en esta ciudad, hay más lugares donde tocar en formato acústico, ¿no? Sí. Porque los lugares son más pequeños o por tema de vecinos, etcétera. Pero tampoco había un circuito muy armado de música folk. Y fue tirar, igual que hicimos en el 2014, tirar un flyer en internet y que empiecen a aparecer músicos impresionantes. Sí. Tremendo. Sí, aquí veo que... Y que ahora estés vos acá me parece una locura, totalmente. No se van a liberar de mí. No, Espero. bueno, cada quien ha migrado por necesidades distintas, pero tenerlos aquí ustedes para mí también es un placer porque es la familia. Son tantos años yendo todos los martes a la noche a encontrarnos con amigos, a disfrutar, a hacer lo que más nos gusta. Claro, bueno, contamos que en Buenos Aires Open Folk sucede todos los martes, Los martes ¿no? Desde hace 6 años ya. Exactamente. Prácticamente ininterrumpido. Prácticamente ininterrumpido. Bueno, Sí. salvo fin de año y eso, pero bueno. Aquí han sido en distintos días. de la Aquí, semana, se ha ido probando. aquí la cosa fue variando bastante más, ¿no? Dependíamos mucho de los sitios, de los bares donde lo hacíamos, no encontramos una estabilidad como si la encontré en Buenos Aires. Bueno, Pero ya la encontraremos, no pasa nada, no nos No cansaremos de buscarla la estabilidad. No va a faltar gente ni músicos, así No, que total. va a salir. Contame, vos, bueno, empezaste, si bien de un pasado metalero, que se transformó más a la música folk y terminó derivando en el blues. Sí, más o menos. Yo te diría que desde muy chico escuchaba mucha música. Bueno, Queen, los Beatles, todo lo que hay en Lo la que hay, casa de... lo que hay que escuchar, digamos. Claro, la gente de nuestra generación, nuestros padres, que tenían esa música en casa. Y yo empecé a tocar guitarra a los 14 años, que de hecho mi papá me enseñó a tocar The House of the Rising Sun, tema bastante seminal en el género folk. Y pues nada, yo después ahí empecé a virar, me gustaba mucho el metal, sin embargo no lo ejerzo como se dice, por diversión ahí a veces toco algo. Pero sí, después fui virando hacia la música folk, a lo acústico, al estilo cantautor y bueno, con una plataforma como Open Folk me fui dando cuenta o fui virando hacia ciertos lugares donde fui explorando y fui entendiendo que esto es lo mío. Yo actualmente tengo un proyecto que se llama Brian's y Tokyo One Man Band o The Song, que toco batería con los pies, con una vieja maleta que uso de bombo y un tambor pequeño, con algunos otros elementos y bueno, guitarra eléctrica y un sonido bastante agresivo, ¿no? Una impronta in your face en tu cara. Y pues nada, estoy con eso, metiéndole mucha pila a pesar de la situación actual. Tengo un simple que en algún momento va a salir, todavía lo estamos trabajando. Digo estamos porque bueno, ya se masterizó, se mezcló todo y ahora estoy buscando la gráfica para bueno, darlo a conocer. Aparte también, bueno, soy docente de guitarra. Ajá. Tengo un proyecto con el cual tomo objetos viejos bonitos, como alguna radio como esta, o alguna maleta, o un teléfono viejo y los convierto en le doy utilidad musical, una vida musical. Lo convierto como, esto lo puedo hacer un amplificador de guitarra, un teléfono, un micrófono para cantar, y así varias cosas más, ¿no? Estoy experimentando de a poco y se llama Zeta Creations. Zeta Creations. Zeta Creations, sí. ¿No? Se te puede encontrar ahí por Instagram también. Exactamente. Perfecto. Bueno, en eso andamos. El músico tiene un abanico de posibilidades y de cosas para hacer que nos permite subsistir. Total, y todas las crisis también hacen aflorar estas cosas, ¿no? Exactamente, sí. Siempre hay un lado brillante de todo lado oscuro. Totalmente. Sí, señor. Brian, querido,
te invito a que agarres la guitarra y me toques una canción. ¿Cómo no? Esta canción se llama Haunted Bed y es una historia real en formato blues. Ever since I was a young boy, I've been sleeping on a haunted bed. Ever since I was a young boy, I've been sleeping on a haunted bed. Every time I close my eyes, dream the devil is coming for me. Well, it's made out of iron, and it's white as a ghost. Well, it's made out of iron, and it's white as a ghost. Every time I lay down and dream about the end of the world. Lord, I want to get rid of it, but as heavy as a mountain can be. Lord, I want to get rid of it, but as heavy as a mountain can be. Better put it in the backyard, 'cause it's full of bad dreams. Lord, at night when the storm comes, lightnings flash away that bed. Lord, at night when the storm comes, lightnings flash away that bed. Well, I'm laughing from my window, 'cause now I'm sleeping in a golden bed. Said I'm laughing from my window, 'cause now I'm sleeping in a golden bed. Muchas gracias. Buenísimo, Brian. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Qué lindo tenerte acá. Gracias. ¿Vas a ocupar mi lugar ahora? Sí. Sí, señor. Muchas gracias por hacerte cargo de las entrevistas que se vienen. Va a ser un placer. Y creo que tu próxima invitada va a ser Raquel Lúa, ¿no? Buenísimo. Sí, señor. Raquel Lúa con ustedes. Canción en tiempo revuelto. ¿Qué tal? Estamos aquí con Raquel Lúa, nativa de la ciudad de Barcelona. Raquel, bienvenida. Muchas Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Muy bien, bueno, bien. Sí. Vale, sí, esa va a ser la respuesta. Bueno, bien. Bueno, Raquel, cuéntanos un poquito en qué momento artístico actual te encuentras, creativamente. Pues justo hace un poco más de un mes saqué un EP que se llama Kairos y me encuentro ahí como en la En la salida, promoción. en la promoción rara de un EP en tiempos raros. Sí. Y creativamente muy bien. Muy bien. Y digamos, anteriormente tenías otro EP que se llama Ruegos y demás. ¿Hay alguna similitud creativa o, digamos, hablan de ciertos temas el EP anterior con respecto a al EP nuevo? ¿Has encontrado alguna diferencia en lo musical en general? Sí, bueno, el disco de Rubos y demás está producido, está arreglado, está con banda y está grabado en estudio, como la mayoría de discos.
Pero el EP lo hice durante el confinamiento, Ok. entonces todos los temas están grabados en casa. Yo grabé las voces y alguna guitarra en mi habitación. Amaya, que es la guitarrista, lo grabó desde Bilbao, en su habitación también. Alan, el percusionista de Bilbao, de Madrid, en su casa también, no sé si en su habitación, en su garaje, lo que tuviese por ahí. Y el violinista que participa en Finlandia o por ahí, Bueno, también en su casa. podríamos decir que dentro de las ventajas de la situación actual, eso es lo bueno, que se generó mucha creatividad, Sí. mucho espacio para... Y bueno, también la situación que es bastante singular, nos permite evocar muchas de las angustias o felicidades que tenemos. Sí, para mí fue una salida de todo lo que había y lo que había por haber. O sea, había cosas que no me estaba dando cuenta y justamente el momento de parar, que te viene todo encima, está bien poder sacarlo. Claro. ¿Qué es lo que más te gusta de tu arte, de la música, de poder expresar? ¿Cuál es la mayor felicidad que tú encuentras en hacerlo? Yo creo que precisamente es la capacidad de autorreflexión que te da, porque cuando haces una canción estás hablando de algo. A mí me pasa que cuando escribo no sé de qué hablar. O sea, digamos, salen las palabras Sí. solas. Bueno, cada quien tiene su proceso compositivo que a veces sale solo, a veces una Claro. frase. No, a mí me salen del tirón normalmente. Obviamente luego cuando la acabo pues cambio cosas, pero Claro. normalmente es de tirón y tiene sentido semántico, porque Mm. si no, pero no, de primeras no le encuentro un sentido, habla de esto. Claro, Pero cuando ya la acabo y reposa, cuando ya no es tan mía, claro, la dejas macerar, por así decirlo, y está bueno eso porque cada quien le puede dar una interpretación o lo puede sentir de una manera distinta. eso es. Eso está muy bueno. Cuéntame cómo se llama bueno, ahora nos vas a tocar un tema, Sí. estamos muy felices de escucharte. ¿Cómo se llama la canción? ¿A cuál de los EP pertenece? ¿O es Esta algún- que voy a tocar ahora se llama Amapola y pertenece al EP de Kairos. Y la Sí. hice como el segundo o tercer día de confinamiento. Bueno, muy bien. Bueno, por favor, cuando quieras, adelante. Vamos allá. Raquel Luga con ustedes. Muchas gracias. Qué caída no se espera después de este amor intenso. Si mi piel guarda silencio, porque grita mi trinchera. Cada vez que veo tus labios me percato de mi abismo. Yo con miedo y así mismo riego tu cuerpo cual lirio. Amapolas y metralla rocían mi cuerpo entero. Yo quise huir, pero me ganaste la batalla. Amapolas y metralla rocían mi cuerpo entero. Yo quise huir, pero me ganaste esta batalla. Vos con tus alas, yo con escamas. Vos con tu boca y yo me quedo sin armas. Pero amapola, cuídate de mí. Amapola, que mi instinto es ser pez y huir.
por dentro empieza a ser canción con una tara. Garzas vuelan en lo alto cuando me subo a tu olivo. Cuando bajo veo al cuervo clavar sus ojos inquietos. Garzas vuelan en lo alto cuando me subo a tu olivo. Cuando bajo veo al cuervo clavar sus ojos inquietos. Vos con tus alas, yo con escamas. Vos con tu boca y yo me quedo sin armas. Pero amapola, cuídate de mí. Amapola, que mi instinto es ser pez y huir, que mi instinto es ser pez y huir. Amapola, olvídame de ti, que mi instinto es ser pez y huir. Amapola, cuídate de mí. Muchas gracias, Raquel. Estuvo hermoso. Bueno, te deseamos todo el éxito y ya esperaremos vernos pronto en algún escenario Ojalá, y compartir. Va a pasar. por favor. Sí, pasará. No sé cuándo, pero pasará. Va a pasar. Bueno, muchas gracias a todos. Con ustedes Raquel Lúa. A continuación viene nuestro amigo Ivory Tusk. Quédense con nosotros. I follow you like rivers that never found a Bueno, way. estamos aquí con nuestro amigo de Buenos Aires, Ivory Tusk. Ivory, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Gracias por venir aquí y estar con nosotros a celebrar este tercer aniversario de Open Folk. Cuéntame un poquito, Ivory, ¿cómo fue tu acercamiento a la música folk? ¿Cómo es tu historia? Bueno, la música folk. O el género Sí. musical. Sí, en realidad, en cuanto a la música folk, no sé si soy un fundamentalista del folk. Escucho, entré como muchos por quizás los Beatles, Creedence y luego me fui yendo a descubrir otras cosas que quizás eran más folk, en particular escuchar Bob Dylan. Pero creo que surgió más que nada la idea del folk para mí es la guitarra y la voz sola, que surgió a partir de que se terminó la banda que tenía antes y la idea era como poder explorar, viajar junto con la música. Entonces el denominador más fácil para poder hacer eso era guitarra y voz. Entonces vamos a explorar cómo funcionaría hacer la guitarra y la voz sola. Perfecto, no, sí, te hemos escuchado y lo haces muy bien. Veo que tienes ciertas influencias del estilo justamente de cómo manejar el balance entre el instrumento y la voz. Creo que eres bastante conocedor de un estilo en particular de fingerpicking que está asociado con el folk. Y cuéntame un poco sobre, has sacado muchos simples, ¿tienes pensado hacer un disco próximamente? ¿En qué momento te encuentras? Como le pregunté a Raquel, musicalmente, ¿cómo vienes con eso? Sí, tengo ganas. Tengo un disco grabado que, bueno, por este año, lo grabé como hace un año, pero dije este año no lo voy a sacar para no tener... bueno, es un año raro, entonces Sí. lo guardo para el año que viene. Hay como una sobreexposición de música, ¿no? Sí. No, además quería que el momento sea correcto, a ver si vuelve un poco el vivo, a ver si lo puedo presentar. Eso de presentarlo todo virtual no me termina de Claro. convencer, entonces que bueno, espero que vuelva un poco y en unas condiciones un poco más amables lo saco al disco. Pero lo tengo grabado y es un disco que mezcla un poco la guitarra y la voz, el pasado que sería la guitarra y la voz sola más acústico, pero también una parte más eléctrica y fue grabado con banda, así que... Bien, ¿y Sí. cómo se compone la banda? Batería y bajo y bueno, guitarra y voz. ¿Son todos con músicos locales aquí en España o hiciste alguna triangulación mundial? Son todos de aquí, o sea, no son de aquí originalmente, pero Viven aquí en la viven ciudad. aquí en Barcelona. Bueno, ya Fabi, que tocaba la batería, se volvió a Suecia, pero sí. Ah, Fabi, Fabi sí, Santa lo Cruz, que conozco. bueno, un Gran músico. gran músico y habitué de Open de la Folk. Open Folk. Sí.
Bien, Ivory, bueno, nos gustaría que nos toques una canción que... Vale. ¿Cómo se va a llamar la canción que vas a tocar? Es la canción que toco siempre, creo que cualquiera que me haya escuchado en la Open Folk ya debe estar cansado de escucharme tocar esta canción, No. que se llama Where Are You Running Now? Adelante. Well, tell me all the new signs I'll never understand. Then tell me all the good inside that's buried underground. But when I hear your voice now, I quickly find the path. I follow you till I run down. So where are you running now? Well, I can feel magnetic fields of pulses. They are pulling me inside. And then you leave me by the roadside to unravel all your sins. Yet I always wanna see your eyes just burn before I can. I follow you till I run down. So where are you running now? Well, I can hear the storm is coming loud, but it's never close enough. And everyone around me seems to know the dangers that will come. Yet I always wanna see your eyes, I just wasn't brave enough. I follow you till I run down. So where are you running now? I follow you till I run down. So where are you running now? Muchísimas gracias, Ivory. Gracias Era un a placer ti. escucharte. Quédense con nosotros, que ahora viene Eva Fort de Cataluña. Well, I already miss you and you're not yet Eva, ¿cómo gone. estás? Bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Por favor, es un placer. Bueno, Eva, sabemos que tu música principalmente compones en inglés y vienes dado el tema, mucha gente suele criticar eso, o decir, pero ¿por qué Sí. no compones en español? ¿Cuál es tu razón por la cual utilizas de vehículo el idioma inglés para tus canciones? Pues la verdad es que un montón de gente me lo ha preguntado. De hecho, sobre todo mi familia están muy enfadados conmigo por eso. Pero yo creo que es algo, en mi caso, súper inconsciente, porque yo siempre he escuchado cantautores ingleses, no sé por qué. En mi casa siempre he escuchado mucho más música en inglés
que en español o en catalán. Y pues a la hora de que yo empecé a escribir canciones, pero para mí el inglés y el escribir canciones era algo que ya estaba como junto, Claro. porque yo escuchaba canciones en inglés, entonces no es como ningún motivo, me sale así. Y ya Sí, está. sí, no, te entiendo bien porque a mí personalmente me pasa lo mismo. Claro. Al escuchar y absorber toda la vida música en inglés, Claro, y Uno- lees las letras y las entiendes, y no sé, yo también he aprendido inglés a través de la música, porque dices, quiero igualmente, sí. Exacto. Entonces cuando te pones a escribir canciones, pues utilizas todo lo que has aprendido. No, por supuesto. Para mí uno tiene que decir que el idioma, más allá que está ligado a una cultura y a una manera de vivir, Sí, es como un instrumento musical más. Exacto. Tiene una inflexión, tiene fuerza en algunas sílabas, todo. totalmente. Pero es eso, ¿no? Tú Sí. tienes que decir eso y Totalmente, no, sí, pero así sí no es se verdad, enfadan. Pero bueno, también componer en otros idiomas, en español, en catalán, es muy bonito, salvo... Pasa que el género que tocamos suele ser un poco más ligado al inglés que otra cosa y a veces mezclarlo puede resultar Exacto, chocante. exacto. Y aparte a mí me cuesta mucho, yo he intentado escribir en castellano tengo alguna canción, en catalán ninguna, pero es que lo he intentado, no es que sea como muy nazi de no, solo inglés, pero es que no me sale, me sale mucho más fácil en inglés. Así que, Mira, uno tiene sí. que hacerlo como artista, uno tiene que expresar lo que uno expresa y los que se conectan contigo se van a conectar y los que no, no. Pero lo importante es hacer lo que uno tiene corazón. Exacto. Estamos acá develando. Totalmente, sí. Bueno, esta pregunta es un poco así capciosa. ¿Cuál es tu mayor fantasía musical? ¿Qué es lo que tú estás esperando para...? Pues yo creo que mi mayor fantasía musical sería que la gente escuchara mis canciones, que les aportara alguna cosilla y les aportara suficiente como para luego venirme a ver a los conciertos para escuchar mi música, o sea, ¿sabes? Sí, Es muy simple, pero es el sueño que que tenemos todos todos en el fondo. tenemos. todos. Exacto. Bueno, Eva, nos encantaría escuchar alguno de tus canciones. ¿Cómo se llama la canción que nos vas a interpretar ahora? Voy a tocar mi canción del confinamiento, o sea, es la que escribí durante el confinamiento, que creo que todos tenemos una. Se llama Seas All Fire y habla un poquito a lo mejor pues de la ansiedad que hemos podido sentir todos encerrados en casa un poquito. Vale, adelante. All that I wanted and all that I had is vanishing with fears and doubts. I'm feeling right at the beginning after all this time. All that I fought for and all that I won, where did all my battles go? Did I not learn to keep walking without caring about stones? Oh, how quickly I turn the strength inside my bones into thoughts full of guns trying to blow up my mind. I won't take more bullets, I'll make myself smile. Seas of fire. I'm no fighter. Seas of fire. I'm no fighter. All that I took then is all that I give. Ironic that now I'm at peace. Songs that now save me where once all these thoughts hurting me. All that I have now is all that I want. There's still a child in my heart. She saves me, she writes all my songs, and she ends every
my bones into thoughts full of guns trying to blow up my mind. I won't take more bullets, I'll make myself smile. Seasol, fire. I'm no fighter. Seasol, fire. I'm no fighter. Seasol, fire. I'm no fighter. Muchísimas gracias, Eva. Todo el éxito y espero nos vemos pronto en los escenarios. Esperemos, ojalá. Sí, señor. Bueno, ahora quédense con nosotros porque viene Blanche Ellis de Londres. Ahí no. Blanche, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en el aniversario de Open Folk. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Brian. De nada. Bueno, Blanche, además de ser cantante y compositora, también dibujas, digamos, eres más multifacética en el arte. ¿Cómo interrelacionas tus distintas facetas artísticas? ¿Con cuál te sientes más identificada? ¿Cómo lo haces funcionar? Bueno, es una buena pregunta y uno con quien yo he trabajado como toda mi vida, así no tengo respuestas hechas por esto, pero sí que hay fases entre que estoy más enfocada en la música o en el arte y va cambiando y yo no lo gobierno Sí. totalmente, como Es depende natural, del momento. depende del momento. Y en estos momentos, este año tan especial que nos hemos tenido que enfrentar, que muchas veces a los artistas nos viene como un aluvión, como una ola o no, muchos se quedan trabados. ¿Cómo lo viviste tú eso con las distintas facetas? De verdad, este año me he encontrado más hacia movimiento, así menos de canciones, aunque ha sido presente, he sido dibujando, pintando también, pero una práctica de movimiento, de baile, que no estoy entrenado en nada, pero sí. Fue lo que por ahí. te nació en el momento. Sí. Tú eres originaria de Londres, pero vives acá en Barcelona ¿hace cuánto tiempo? Hace casi 4 años ahora. Ah, muy bien. ¿Y cómo ha influido el cambio cultural, no solo cultural, de idioma, todo en tu arte y en tu vida en general? ¿Cómo influyó eso? Creo que sobre todo el ritmo de la ciudad, porque viene de Londres y todo es muy empujado. Muy caótico. Muy caótico, muy llena. Aunque aquí hay un ritmo bueno y muchas cosas pasando, bueno, normalmente. En general es más relajada. Sí. Sí, cuando llegué aquí tenía una etapa casi ermitaña y luego volví poco a poco buscando comunidad y encontré comunidad de pintura, de arte y luego de open folk y todo. Sí, no todo de la música que me da mucho vida, pero con una ritmo más relajada, así. Sí, sabemos que las grandes ciudades tienen esa cuestión de movimiento, pero también a su vez tienen un mundo artístico muy grande. Bueno, en Londres y en Inglaterra en general es una cuna para este estilo de música y para la música en general. Pero bueno, cada artista busca explorar. Nuestro trabajo es explorar y buscar y desarrollar todo lo que nos viene en el momento. Blanche, nos gustaría que nos toques alguna canción, la que más te guste. ¿Cómo se llama la canción que nos van a tocar? Se llama Hey You. Por favor. Una canción Adelante. muy vieja que creo que tiene algunas cosas de exploración que nunca han sido resueltos y por eso se sigue viva. Muy bien. Hey, you with your knees drawn up right up to your teeth. Hey, you shaking on the dance floor, shaking like a leaf. Hey, you with the hay in your hair.
your shoes. Hey, you with all the dresses. Tell me, why do you weep when you choose? Hey, you with the ink-stained fingers and the torn cards tucked in your belt. Hey, you've not been home so long. You've forgotten how home felt. Hey, you with all the knots, taught to tangle but not to entwine. Hey, you with one foot up the mountain, the other foot forgot how to climb. Hey, you should be in bed, my dear. Should have washed your hair. Hey, you, didn't anyone ever tell you it was rude not to stare? Hey, you thought that I'd be gone. No, I'm not gone yet. Hey, you left your lover, but first you taught them no regrets. Hey, you hang your belongings way up over your head, they're heavy. You shaking at the corner of your big bed, stared unsteady. Hey, you walking real quiet on the soft soles of your feet. Hey, you the one who dances just to break the pattern of their pleats. Hey, you sitting in the tower counting the weeks. Hey, you with all the flowers but nothing to show them underneath. Hey, you don't see your jewels putting you to shame. Hey, you the cold, the only time you dared to dance in the rain. Hey, you, I know how it hurts. The world won't fit in a photograph. Hey, your parents taught you, darling, never to do anything by half. Say, you can't remember why you dress the way that you do. Hey, you, the way they taught you separated life from school. Hey, you realize you can get by with a lot less sleep than you thought. You so damn good, never understood. You're just afraid to get caught. Hey, you ought to learning by books, want to find out in other ways. Hey, you believe in nothing but the desire to makes you pray. Hey, you walking into the woods with a book and a ball of twine. You hoping to do the same, hoping I've got enough spine. Hey, me looking to learn everything my island's on. Me frustrations burning everything I should have already begun in me. With all my costumes, each feels true depending on the day. Me holding my life up for inspection, flattened out like an X-ray. Hey, me believing in their reality more than I believe in my own. Me betraying my own creation by waiting to be told what is my tone. Hey, me cherishing the terror that to be found I must roam. Hey, me doubting my own conviction that it can't be found at home. Muchísimas gracias, Blanche. Te deseamos todo lo mejor. Próximamente viene nuestro amigo Ayora a cantarnos algunas canciones y a charlar un rato. Resucitó. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros y compartir tu música, tu arte. Guille, solemos ver que en vivo haces tus presentaciones solista, tú, la guitarra y la voz, pero en tus discos sueles tener una banda. ¿Cuál es el origen de tu decisión de cuando te presentas en vivo, estás formato solista y en los discos hacer banda? ¿Cómo juega eso en la creatividad y en tus shows? Yo creo que el origen es por ser simplista, es económico. Es decir, cuando hay posibilidad de ir con la banda, se va con la banda, y si no, no. Y la razón por la que voy tanto con yo solo es porque empezar de hacer una banda como la nuestra o la mía, o que ese es el segundo disco que vamos a sacar, pues claro, ir con 5 personas, incluso pues si quiero que vaya un técnico de confianza y tal, es imposible. O sea, es imposible. Eso funciona cuando tienes un recorrido y un caché alto o dinero, o todos vais a una con la banda. Cuando yo en este caso soy yo solo, Ayora es mi apellido, Sí. y claro, yo soy yo y contrato gente para que toque conmigo, que son mis colegas y somos muy amigos y tal, pero claro, al final no son la banda, con lo cual no es como si yo puedo poner 200 euros y él también, y él también, y él también, y tenemos un bolo más o menos, Claro. sino que yo tengo que pagarles a ellos también. Entonces, si no puedo pagarles bien, prefiero ir solo, para no ir pidiendo favores, sino ir pidiendo... Vale, no, se entiende, sí, Claro. sí, es algo con lo que luchamos actualmente los músicos independientes. Pero bueno, digamos, ¿cómo haces funcionar los temas
Porque muchas veces la fórmula con una banda y agregando muchos elementos funciona de una manera y haciéndolo versión solista funciona de otra manera. ¿Tienes alguna preferencia por alguna? Me imagino que te debe suceder que si me gusta más cómo suena con la banda y aquí, bueno, no tanto, o viceversa. A ver, me suele gustar mucho más con la banda solo porque me divierto mucho viendo a gente tocando canciones mías y aportando sus acentos y sus creatividades y su tiempo y su talento en una cosa que así de primera nunca me lo esperaría, pero que se metan y bueno, yo sin ellos no salen estos discos, yo no sé crear todo esto, ¿no? Entonces yo los echo de menos en directo cuando toco, pero claro, me he tenido que acostumbrar y lo disfruto, solo que es verdad que no lo prodigo mucho, pero me siento un poco solo ahí. Ahora, por ejemplo, estoy montando una cosa que lo digo aquí, supongo que saldrá, en algún momento saldrá. En lugar de ir solo, porque el formato cantautor yo le tengo un poquito así un poco de rechazo, porque no por el estilo, que el estilo me encanta, pero sí porque cuando tú te presentas como un solista solo con una guitarra, inevitablemente, supongo culturalmente, ya imaginas lo que vas a hacer, ¿no? Claro, es decir, tú y yo te he visto tocar a ti, tú y yo no podemos ser más diferentes, y es la polla lo que haces, pero tú y yo no podemos ser más distintos y desde lejos somos la misma cosa, si vamos con una guitarra, ¿no? Claro. Entonces, desde lejos no nos diferenciamos hasta que tocamos. Y claro. El tocar no es una cosa que sea muy fácil de hacer, claro, tienes que encontrar un sitio, tienes que aceptarte a tocar alguna parte. Sí, es el estigma bajo el cual o la lupa bajo la cual nos pone el público, que hay gente que conoce más, hay gente que solo va para disfrutar. Bueno, y hablando digamos, de discos, con banda, sin banda, tenemos acá tu última creación, que ustedes verán acá, no es un CD común y corriente, tiene un formato que el muchacho acá nos ha mostrado y todos nos quedamos boquiabiertos, requiere... háblanos un poquito tú, por favor, que queremos que nos des una idea así de lo que hay, pero esto tiene una fecha... Pues vaya, le puede faltar nada, días, le puede faltar para sacar esto. Vale. Este es mi segundo disco, El Vértice del Equilibrio, y como veis, pues la portada es un triángulo, pero también aquí hay una lengüeta como en forma de triángulo. Sí, por aquí detrás también hay un triángulo, y la parte de dentro pues es consecuente con el aspecto exterior. Y bueno, es un diseño de una amiga mía que se llama Isabel Binardey, que es una cantante y bailarina y hace de todo la tía. Y le propuse la idea, le hablé de que tenía puntas y vértices, y bueno, y me dio la idea, y es una idea extraordinaria y me encanta y me gusta que os guste también. ¿Qué día va a salir la demostración de tu nuevo disco? Voy a pensar que es la primera o la segunda semana de diciembre, que estoy ahí con ello ahora. Perfecto. Hemos hecho un vídeo para que se entienda cómo se abre, porque ciertamente tiene algo de complejidad. Bueno, está muy bueno porque hoy en día es otra lucha también, los formatos de físicos, de cómo mantener al público ahí a la expectativa de algo nuevo y divertirse y ver, wow, esto está buenísimo. No, tú me entenderás, la decisión era o no hacer nada y sacar una tarjetita con el código QR y estas cosas que se hacen ahora, o sea, o no hacer disco físico o hacer esto. Pues has hecho muy bien. Y he decidido hacer esto. Vale, Guille, te felicito de verdad. Gracias. Y bueno, por favor, deleítanos con algunas canciones. Gracias. Esto aquí. Pues voy a cantar Laia, que es una de las canciones del disco. Sucumbo a la piel tersa de un animal de voz fina. La busco al entrar, la encuentro descalza en la cocina. Se sube a mis pies, le doy calor a cambio de comida. Abrevia al hablar, su gesto alimenta mi vida. Creo que la
Guille, muchísimas gracias. Te felicito por el disco, estén pendientes. Bueno, nos veremos pronto. Ahora viene nuestro amigo desde Roma, Fulvio Tuli. Non importa dove sei. ¿Cómo estás, Fulvio? Bien, todo Muy bien. bien. Muy bien, ¿Cómo gracias. te está tratando este año? Bueno, más o menos altos y bajos ahí. Coronavirus y locura, Pero bien, estás. bien, sí. Qué bueno. Bueno, antes que nada, me alegra verte. Hemos compartido una fecha juntos. De verdad que lo que haces está muy bueno. Tú eres originario de Roma. ¿Hace cuánto vives acá en Barcelona? Bueno, en Barcelona no mucho, es un año y medio más o menos. Pero has estado, digamos, desde Viví- Roma te has... Sí, viví 6 años en Berlín. Me fui de Roma que tenía 20 años. Vale, ¿has recorrido varias ciudades o estuviste en Berlín después? Y, bueno, en Berlín me paré ahí. Después me fui un poco de viaje siempre, ¿no? Me fui a Brasil. Bueno, estuviste en todos lados. Sí, me gusta viajar. Justamente, habiendo viajado tanto, ¿cómo influye eso en tu música y en tus composiciones? Vas viendo distintas culturas, distintas maneras, distintos idiomas, distintas maneras de ver la vida. Digamos, ¿eso se plasma en tu música? Bueno, sí, que igual, como que cada ciudad tiene su magia, ¿no? Claro. Como, no sé, en Berlín encontré que hago algo totalmente diferente, ¿no? Pero como descubrí la música electrónica y me gusta también, no hago nada de esto, pero me encantó poder conocer, ¿no? Claro. No digo que haya influido en mi música, pero igual sí encuentras músicos así. Bueno, ahora con el internet es más fácil, pero no sé, prefiero conocer las personas más que estar ahí con el móvil en la mano. No, claro, el tema de conocer personas, eso también es... Los artistas, eso, solemos absorber de cualquier fuente que nos aparezca. Entonces, habiendo viajado tanto y viviendo en distintos lugares, y lo que me llama la atención, tú compones todo en castellano, ¿no? En español. No, la verdad que no, hice como... Cuando me mudé a Berlín, bueno, me quería hacer el italiano, me quería cantar la tarantela, entonces empecé y toqué en inglés, toqué 3 álbumes en inglés. Y después, no sé, me vino un poco la cosa a través de un amigo que me ha dicho, ¿por qué no cantas nunca en italiano? Y yo, bueno, vamos a intentar. Y saqué uno en italiano y ahora hace poco estábamos ahí, justo el lockdown, y me vino un poco la cosa, bueno, tocamos un poco en español, ver qué onda, ¿no? En castellano. Y nada, me divertí, la verdad, como escucho siempre bastante música ahí también en castellano y creo que estaba muy lindo, está divertido cambiar. Sí, Antes sí, no sí. me gustaba, la verdad, cuando empecé era como en inglés. No quiero cantar en otro idioma, en italiano, no, ni en pedo. Pero... Ahora veo que Después como- adoptaste mucho de la jerga argentina, bueno, porque Claro. ha estado rodeado, eso me ha Estoy llamado la atención. viviendo, estoy casado y estoy viviendo con Bueno, gente muy de bien. Argentina. Sí. Bueno. Y como, en realidad aprendí el español así en Argentina. A veces me hablan en español de España y como, no comprendo muy bien. No, Sabemos que tienes en tu haber un montón de discos y Ujú. EPs y, bueno, trabajos. ¿De dónde, vamos a hacerla simple, pero de dónde sacas tanta inspiración para estar constantemente sacando material? Bueno, lo que pienso es que como... ¿Cuál es tu secreto? No sé si es un secreto, o sea... Bueno. No, yo pienso que, no sé, para mí, bueno, mis canciones, no mis letras son bastante personales, ¿no? Y no estoy hablando de... No estoy haciendo política, ¿no? Nada, son bastante personales de lo que me pasa o de mi vida, ¿no? Y así que, no sé, yo creo que hay muchos artistas que a veces están ahí, componen algo y piensan, bueno, esto no está bueno, esto no está demasiado, ¿no? Sí. Y para mí es como cada canción que sea buena o mejor de la otra, es como... Es una parte de mi historia, ¿no? Entonces no la quiero olvidar y dejar ahí. Entonces me la grabo ahí y después voy en estudio y se graba. Y Muy bien, eres fiel a tu... vivir la vida, ¿no? Vivir la fiesta ahí. Bueno, muy bien, y aparte todos vivimos experiencias y mucha gente se puede identificar con tu experiencia de vida también o en algunos aspectos, es decir, pero es muy bueno eso de poder expresar lo que uno le pasa el día a día. Mucha gente compone algo más abstracto o más dirigido a lo, Claro, sí. a lo político, a lo social. Sí, yo soy bastante así subjetivo, creo. Como hablo de mí.
Bueno, Está perfecto, es Sí, que bueno. tú tienes que salir lo que te salga del corazón. Bueno, nos gustaría que nos toques alguna de tus canciones, Dale. por favor. voy a ¿Cómo se tocar llama? una en castellano entonces. Ya que En estamos lo que quieras. en Barcelona. Bueno, esta va a salir bastante pronto, creo, como 4 mesitos. Esperamos. La verdad es que me encantaría explicarte cómo me siento en estos días. Nuestra lluvia en la cabeza que me persigue por las vías. No es porque las hojas se han caído abajo ya. No es por el invierno que a los colores opacará. Tu dolor no me deja ser lo que soy. Tu dolor a mí no me deja ser lo que soy. De verdad, no es la luna llena que me mira desde ahí. Tampoco son las nubes que a veces pasan por aquí. No es por el verano que siempre tarda en su llegar. Y ni siquiera es por el tiempo que no para de escapar. Tu dolor no me deja ser lo que soy. Tu dolor a mí no me deja ser lo que soy. Me da igual si el amor no triunfará, me da igual si por nosotros fallará, me da igual. Es así, no cambiará la verdad. Es que me gustaría borrarte, nunca jamás huir, olvidar todos los sueños y volver a vivir. Tu dolor no me deja ser lo que soy. Tu dolor a mí no me deja ser lo que soy. Tu dolor no me deja ser lo que soy. Tu dolor a mí no me deja ser lo que soy. Muchas gracias, Fulvio. De verdad es un placer tenerte acá con nosotros. Todo lo mejor para este año. Gracias. A continuación, con nosotros va a estar Patricia Atzur, de acá de Cataluña. We walk under the Patricia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por invitarme hoy. No, gracias a ti por estar con nosotros en el aniversario de Open Folk.
Patricia, bueno, cuéntanos un poquito sobre ti. Sabemos que tienes algunas influencias medio californianas de los 60, medio Crosby, Stills y Nash. Cuéntanos un poquito sobre tus referentes. Vale. Sí que es cierto que hay algunos artistas americanos que me han influenciado y influido en castellano. Perdón, es que entre el catalán, el inglés, el castellano, al final No no importa, sabes tú ni dilo qué hablas. como gustes. Y sí que es cierto que hay muchos artistas americanos, evidentemente, que tengo como referentes. Crosby, Stills and Nash como banda es una de ellas. Sí. Sobre todo me gustan mucho los arreglos de voces que hacían. Y pues yo qué sé, artistas como James Taylor, grandes cantautores, ¿no? del mundo americano. Pero también es verdad que en cuanto a las sonoridades e incluso la manera de tocar la guitarra, siempre me he fijado más en el mundo más británico y en artistas como Nick Drake, por ejemplo. Ah, claro, Nick Drake, uno de los maestros de las afinaciones alternativas en la guitarra, todo, ¿no? Eso también lo Sí. exploras. Bueno, de momento es un mundo en el que aún estoy como tiptoeing a bit, como Sí, poniendo a poquito. el pie un poquito, pero lo que sí que siempre me fascinó mucho de Nick Drake es más bien sus fingerpickings y cómo los patrones que él hacía, las subdivisiones, pues hacían que la guitarra tuviera sus propias melodías también y no solo tuviera el papel de acompañar la voz. Claro, sí, le daba un protagonismo, la ponía bien al frente. Sé bien de lo que estás hablando porque fue también uno de los referentes que fui escuchando al principio. Estás por sacar tu primer EP, ¿cierto? Algo así. Con una banda, Sí. digamos, tu primera vez incursionando con una banda en tus proyectos. Sí, bueno, siempre he combinado bastante el tocar en solitario y tocar con acompañantes, con banda, pero es verdad que esta vez, bueno, desde que volví de Londres, que ahora hace un año que volví, porque he estado allí mucho tiempo. Y ¿Estuviste estudiando? sí, estuve estudiando música allí y trabajando también, y en total estuve 7 años, entonces Ah, un montón. también es verdad que en ese aspecto me curtí mucho, ¿no? de la música de allí Sí. y aprendí muchas cosas. Entonces, al haber vuelto, empecé a tocar mucho en solitario porque tampoco conocía a muchos músicos al principio y ya pues poquito a poco, pues tocando aquí y tocando allá, empecé a formar una banda con quienes ahora mismo no tocamos mucho, evidentemente, Ah, claro, con el sí, panorama sí. actual, pero sí que antes de que empezara el curso escolar, por así decirlo, tuvimos un par de conciertos con la banda entera ya y súper guay, muy contentos. Que te gusta, digamos, la dinámica que se genera Sí. entre distintos músicos. Hay Creo una- que aporta mucho a las canciones y sobre todo que cuando escribo las canciones sí que me imagino bastante ya un arreglo más de banda, sobre todo en el mundo de las voces, ¿no? Volviendo un poco a la referencia de Crosby, Stills and Sí. Nash. Y gracias a la banda que tengo ahora, que somos en total 6, pues puedo llevar bastante las canciones hacia donde me imaginaba. Y es así como lo hemos intentado hacer para el EP, porque de hecho este EP de momento no lo vamos a sacar de manera oficial en Spotify y todo esto, sino que es un EP en directo, está todo filmado en vídeo y ahora se puede ver en YouTube y en Instagram y en estos sitios. Sí. Pero me voy a esperar un poquito a colgarlo en Spotify porque justo esta semana mismo vamos a grabar un EP ya pues producido y ya que ya no será en directo, sino más, bueno, un EP tradicional, ¿no? Vale, Y bueno, ese muy sí bien. que será el que sacaremos, supongo que a principios de 2021 ya. Vale, muy bien. Bueno, estaremos esperando ansiosos. Sí. Me gustaría, por favor, que nos toques alguna de tus canciones, si Vale. son parte del EP o no, pero... Sí, a eso hemos venido. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, la canción que tocaré se llama Dunes y sí que es una canción que hemos grabado como parte de este EP en directo y bueno, a ver la versión en solitario qué tal, Vale. cambia un poquito. Muy bien. Espero que guste. Seguro que sí. From the watchtower, wisely watching alone, how we spend the time given, and from the watchtower, silence is all around. Just the bells announce the moment's gone.
dunes fall from the table and the wooden bird whistles away. Clouds cover the clocks and the children dream of the stars, and the children dream. Watch your feet, the tower has many steps. Once again you're outside. Are you scared? And in the mirror you will see someone new. It's a trick to the eye. The lights go out as dunes fall from the table and the wooden bird whistles away. Clouds cover the clocks and the children dream of the stars, and the children dream. Muchísimas gracias, Patricia. Te deseamos lo mejor y estamos esperando ansiosos tu trabajo musical. Muchas gracias. Bien, ahora con nosotros va a estar el señor Josh Parker, directo desde Inglaterra. There's no silver line. Ladies and gentlemen, we have here with us Mr. Josh Parker from Yorkshire. Welcome. Thank you for being here in the Open Folk 3rd anniversary. Thanks for having me. It's a pleasure. It's a pleasure for us as well. Yeah. Well, tell us a little bit about yourself. How does it all begin with you and music? Wow. Oh my god, that's such a Huge hard question. I don't know, I guess when I was a kid, my dad used to play guitar, and so, I picked up the guitar, and just from a very young age, I just always wanted to write songs. I studied music at university, and I've just always written and played songs, and then when I came to Barcelona, it was kind of like this creative... How long have you been here in Barcelona? Wow, 10 years. Oh, that's 10 years. That's a lot. Yeah, long time. How do you see the difference? I mean, in culture, the culture of this country between your homeland, and how does it affect in your music and your compositions? Yeah, you stay true to your roots. Yeah. Or you mix it up with. I guess there's a lot of differences. Like, people seem to be sort of very relaxed and open to things here in Barcelona, here in Spain, and I think like in the UK, like if you're an artist, like so many people play music in the UK. There's so many bands, so you've got to be like super good, professional. Yeah. So to a certain degree, I think maybe my music goes further here because maybe in the UK people wouldn't accept it so much, but. Yeah, there's a lot of differences between the two cultures, and I think the main thing here is like the openness, and in the UK people can be very sort of critical, but that's because they love music. Yeah. So maybe because it's one of the cradles of popular music today. Yeah. With so many important bands, and there is a strong competition between the musicians. Yeah. As well as in Argentina, it's the same. Yeah, Music is very important to the people, and Yeah. you have many important musicians, and we have a say that you lift a rock from the ground and 5 amazing guitar players Right, came out like, exactly. I want to play for you. Yeah. So I'm guessing
I mean, there's talent There's everywhere. talent everywhere, exactly. But Yeah. you have to face some kinds of Yeah. criticisms in certain levels in Yeah. different countries. I guess like the thing for me is if I was in the UK, I feel like I would be part of the wallpaper, if you know what I mean. Yeah, yeah. Like so many people are kind of doing the singer-songwriter thing, but I guess somehow here, maybe what I'm doing is maybe slightly different to what you might hear otherwise in Barcelona or in Spain. So maybe there's that as well. But yeah, you're right. There's talent everywhere, and Yeah. you know, there's people who are just undiscovered still. So yeah. Yes. And what about your late work? Can you tell us a bit about what it's about? What are your influences on it? Well, yeah. My latest work, I guess, it's a lot about family. I think the songs that I've been writing recently have obviously been affected by everything that's kind of going on in the world at the moment with the pandemic. And I think it's going to be interesting to see how music changes. You know, what are people going to be singing about after this pandemic? So I think for me, the things that are inspiring me are kind of like family. You know, it's impossible to see family. We have to be distant from each other. Yeah. So there's a lot of that in there, and kind of, you know, trying to keep everyone happy and hopeful. You know. Yeah, that's what music it's about for me, and for I'm guessing for you as well. Yeah. To, you know, it's like it's, you have to soothe the soul. Yeah. If you know what I mean. Yeah. It's a medicine for It's a the therapy. inner self. It's a therapy. Yeah. That's it. And do you have a band? You play on your own? Yeah, I have a band. I play with some amazing musicians. You're also from here, from Barcelona, from everywhere? Well, we've got Rick Bradbury on bass. He's from Manchester. And then there's Matt Develer on the drums. He's from France. And then there's an American chap called Josh as well, Josh Whitesett. So we've got two Joshes in the band. He's on percussion. And yeah, we've been working on an album for quite a long time now. But you have any date of release? Hey, I mean, we've been going for such a long time, and of course, like the pandemic kind of stopped the progress a little bit with it. But I'm hoping that next year, next summer, next autumn is a good time to release. We hope so. To hear your music soon enough. If you please, we can hear one of your songs. Of course, yes. Thank you. Thank you. So, this one's called Bear. Lost in a haze since you went away. Been trying to piece a shred of some peace together, but I just break on down. Can't I hear your voice again? Only through those hills. Just had to say that we turned away. We never forgot the name you gave us. But the eyes of a child, oh my, they grow so wide. Go into the wild, leave our mothers and our fathers behind. But now I won't forget where I've been coming from. Can't regret, I never meant to do you harm. You're not there.
If only we had just one more day. So many words left for us to say. Took some time to understand that you just needed a hand to hold. Oh man, if I think of what we've done, some people would have called it hate. But it's love, yes it's love. But when push comes down to shove, that turns us blind. The eyes of a child, oh my, they grow so wide. Go into the wild, leave our mothers and our fathers behind. But now I won't forget where I've been coming from. Can't regret I never meant to do you harm. You're not there. We're still there. Oh, it's love, yes it's love. Oh, when push comes down to shove, that's what we have. Oh, it's love, yes it's love. Oh, when push comes down to shove, that's what we have. Oh, it's love, yes it's love. Oh, when push comes down to shove. Oh, it's love, yes it's love. Oh, when push comes down to shove. Oh, it's love, yes it's love. Oh, when push comes down to shove. Oh, it's love, yes it's love. Oh, when push comes down to shove. Oh, it's love, yes it's love. Oh, when push comes down to shove. Oh, it's love, yes it's love. Oh, when push comes down to shove. Thank you very much, Josh. Thank that was you. amazing. Cheers. I hope that everything is good for you next year. And for you. Thank you. Absolutely. Cheers. Cheers. Oh. Muchas gracias a todos por haber sintonizado. Gracias a todos los que están involucrados en este aniversario y especialmente a ustedes por estar aquí y vernos y apoyar a la música independiente. Espero que todos estén muy bien este año y el año que viene. I'm a Sunday Superman, wearing my cape of sorrow.